Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista a la Carta, desde acá de La Minga, un lugar en pleno centro de Colina que nos ha brindado la oportunidad no solo de tener buena gastronomía, sino además tener un espacio para tener conversaciones entretenidas, profundas, honestas, con personas que son y que cumplen un rol importante en nuestra sociedad local y que han además sido parte de procesos que han sido dentro de la historia reciente de nuestra localidad, diría yo, bastante relevantes. El caso de nuestro invitado, por primera vez acá en Colina Televisión Canal 6, usted lo ha escuchado varias veces ya en la radio, representando, como yo le decía, un proceso importante, Sergio Arroyo Segovia. Sergio, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Sorprendido por la invitación, te decía yo. Sorprendido porque, en realidad yo le decía, por sorprendido, ¿por qué? Porque en el fondo Sergio adquirió y se ganó la vocería, por así decirlo, la representación del movimiento No Maten la Plaza Esmeralda. Y además, me entiendo que además todavía eres dirigente social y parte de una junta de vecinos. Exacto. Ya. ¿Tu cargo es en esa junta de vecinos? Yo soy presidente de la Junta de Vecinos Villa Alto Esmeralda. Perfecto. Sergio, este es un proceso largo y bueno, ya están los resultados y todo, pero a mí me gustaría ir hacia un poco y hacer historia de cuándo nace la inquietud. Porque ahora la plaza ya está terminada y todos quedamos conformes y todos felices, pero esto no fue fácil. No, fue difícil, fue sorpresivo, incluso inicialmente fue hasta violento en el sentido del golpe que pega la idea de que no se sabe qué pasa. Tú ves que están cerrando la plaza, hay obras, no se sabe qué obra, entonces cuando en ese proceso de desinformación y de que hay personas que dicen una cosa, otros que dicen otra, tú ves que eso sigue avanzando y no sabes qué pasa. Entonces eso sí fue yo creo que el peor momento. El peor momento vivido con el tema de la plaza. Con el tema de la plaza. Sergio, ¿tú te acuerdas de la primera instancia participativa? ¿Tú tuviste acceso alguna vez? ¿Te preguntaron algo respecto de cómo querías la plaza? Porque el proyecto ¿tú lo conocías? Empecemos por ahí. ¿Conocías el proyecto? No, el proyecto yo lo conocí a raíz de esta situación. De esta situación. Claro. Yo me integré como la invitación que se abrió a vecinos, de que está pasando tal cosa, juntémonos, conversemos, enterémonos de qué está pasando. Y ahí empezamos a conocer día tras día un detalle, otro, después tuvimos ya acceso a los documentos como tal, y ahí nos enteramos de lo que estaba pasando finalmente. En la previa, en la preparación del proyecto, haciendo memoria, no en ese minuto, pero ya después como conversando con los vecinos, dimos en el clavo de que hubo sí una convocatoria, pero esa convocatoria la verdad que fue muy poco participativa. Yo no fui, afortunadamente hay gente cercana que sí estuvo, y que de ahí empezamos también a entender que el proceso no había sido llevado de la mejor de las formas. Perfecto. Ahí queda claro además que no solo el proceso, porque yo entiendo que ustedes tenían algún grado de temor justificado, por así decirlo, respecto de que los cambios en la plaza, o lo que se iba a hacer en la plaza, iba a ser drásticamente rupturista con lo que había, y ustedes tenían reparos puntuales, hay que decirlo. Claro, afortunadamente tuvimos pronto la claridad de los documentos, y los documentos no nos dejaban lugar a dudas, ni especulaciones, ni ideas de otras personas, sino que estaba muy claro en la documentación del proyecto que estaba ingresado en el gobierno regional, qué es lo que iba a suceder. Y lo que iba a suceder con la plaza para nosotros fue traumático. Pero, porque es bueno saberlo ahora, ¿qué es lo que mostraba ese documento original? Sí, es bueno. Porque bueno, mira, hacerse esa pregunta. Incluso lo que ha pasado después de la plaza, aún hay gente que dice, pero si quedó bonita la plaza, y la verdad que quedó bonita gracias al trabajo final que se hizo en conjunto con el municipio, pero que fue resultado de la molestia y de lo malo que encontramos que era el proyecto original. El proyecto original contemplaba ni siquiera un cuarto del pasto que hay ahora. O sea, si la gente quiere imaginarse cómo habría quedado la plaza si no se provoca este movimiento, habría sido menos de la mitad del pasto que hay ahora. ¿Qué pasaba con la empresa de Arboria, por ejemplo? Se mantienen 70, bueno, hubo que cortar sí un árbol, 69, sí, pero quedaban 20. Ya. De las que hay ahora quedaban 20 árboles. La mayoría de los plátanos orientales se cortaban, y eso estaba en el plano, o sea, era muy fácil de entender. Yo no soy especialista en los documentos que leí, o sea, los planos arquitectónicos, sí, pero cuando tú lees
marcado en un círculo, eliminar o cortar, está muy claro que ese árbol vuela. Claro, sí. Entonces todo eso fue parte de lo que nosotros empezamos a mostrar a la gente, que era el detalle, la información final, real. Porque como primero se vende una idea, se va a mejorar, qué sé yo, se cuentan como las partes más bonitas o los mejores conceptos. Como en cualquier proyecto. Claro. Exacto. Y incluso hasta los pololeos, los matrimonios, pues pasan cosas parecidas, ¿cierto? Se vende primero una idea y después uno se entera de detalle. Oye, quiero volver atrás. La Plaza Esmeralda, tú me decías que no tiene una fecha. No tiene una fundación, no hay una placa que diga la Plaza Esmeralda se hizo en tal año. Pero ustedes tienen estimaciones y además, cuéntanos un poco qué significa la Plaza Esmeralda, porque hay espacios públicos, como en este caso, espacios públicos que están vinculados a los vecinos porque los vecinos tuvieron que ver mucho con ese espacio. Bueno, no sé si es para decir históricamente, yo tengo apenas 47 años, pero la Plaza Esmeralda era la única plaza que existía entre Chacabuco y Colina. Digamos que la Esmeralda en sí es la calle Esmeralda que partía del río y llegaba hasta la plaza, y de ahí las siguientes casas estaban cerca de lo que muchos conocen ahora Pichilo, ¿ya? Entonces, y todo el resto era campo, era siembra. Entonces la plaza en sí era el centro neurálgico de la vida del pueblo, porque no había otro. En el día gente que va a pasear, y en la noche yo carreteé de joven, de 15, 17, 16, en esa plaza. Entonces, esa plaza representa de una u otra forma mucho para distintos tipos de personas, los jóvenes que carreteamos en aquellos años, los abuelos que la construyeron o la que la llevaron adelante. Eso es interesante, quiero ir a ese aspecto. ¿Qué información hay respecto de quiénes construyeron, quiénes aportaron, quiénes hicieron, cómo se impulsó? ¿Es efectivamente una obra hecha por vecinos? A riesgo de que gente que tenga información mejor que la mía me crucifique, pero nosotros entendemos que la ahora Parroquia Esmeralda, entonces Capilla, era parte de un monasterio. Ya, de hecho, esa era una edificación en forma patronal, una U hecha de adobe, y lo que es la plaza ahora era parte del jardín de este monasterio. Perfecto. Entonces, en un minuto, entendemos, por números que llegamos, 1800, por ahí, 1800, a finales del 890. Finales del siglo XIX, claro. Esto fue entregado a la comunidad y desde ahí pasó a ser como la plaza de Esmeralda. Y eran jardines, habían muchas rosas, la palmera es más nueva, antes tenía reja eso. Tenía reja porque los animales iban a comerse las plantas, porque los animales del sector, del pueblo, andaban sueltos. O sea, no es ahora, nadie se podía imaginar un animal suelto ahora con la cantidad de colectivos, micro y cosas. Antes era de campo, todo de tierra, se inundaba cuando llovía. Entonces, eso tenía reja y era un jardín. Y de ahí, no sé en qué minuto aparece la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero por lo menos año 20, 1920. 1920, ya. Pero así, nosotros estimando por la gente que conversamos, los abuelos, los que quedan vivos, que hemos preguntado si usted lo vio cuando estaba chico, sí, ya estaba el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, con ese tipo de rescate de información no hemos llegado a algo más profundo. Pero es interesante porque hablas de fechas quizás no tan específicas, pero está claro de que a finales del siglo XIX, este patio, que era parte del monasterio, de la capilla en Sagrado Corazón de Jesús de Esmeralda, pasa a la comunidad. Pasa a la comunidad. Y se convierte en la Plaza Esmeralda. Y se convierte en el centro del pueblo de Esmeralda, que era resultado de un fundo, porque esa era una parte del fundo, estaban lo que está en las cuatro esquinas, para los que conocen el pueblo, que hay mucha parte de adobe ahí. Ahí había parte de las actividades principales del fundo, que no sé cuáles habrán sido, caballeriza, bodegas, no sé, pero toda esa calle responde a lo que era la parte del fundo Los Secos, que partía acá, donde conocemos la calle Los Secos, y me imagino que más acá todavía, hasta posiblemente La Copa. Entonces, ese sector empieza como a nutrirse del jardín, que pasa a ser plaza, la calle que se empieza a ser calle principal, y se empieza a convertir ya el pueblo Esmeralda. Bueno,
Qué interesante, porque hablamos un poco de historia y esa es la idea. Nosotros cuando hacemos este programa y cuando queremos conversar con nuestros invitados, queremos hacer un aporte. Y uno de los aportes más importantes que podemos nosotros darle es precisamente contar esto. Seguramente lo que acabamos de decir, o lo que tú acabas de decir, va a generar comentarios, como tú dices, hay gente que te va a crucificar y todo. Y ojalá, porque ya que estamos en estos medios tecnológicos actuales, de tantas redes sociales, ojalá que esto genere una discusión y lleguemos a algo, a una construcción. O sea, a partir tal vez de los disparates que estoy diciendo yo, se genere la construcción histórica que tampoco tenemos, porque en Colina tenemos poca rescate de antecedentes claros históricos. Hay un libro hace muchos años que yo sé que se escribió, la antología de Colina, que yo nunca lo terminé de leer completo, pero yo creo, me parece que fue el que más rescató cosas históricas. Sí, rescató cosas históricas, pero desconozco también a base de qué. Me da la sensación de que ese libro se quedó corto en muchos aspectos. Y la verdad se queda corto en estos aspectos que son puntuales, que son muy específicos. Por ejemplo, decir de lo que estamos hablando nosotros, de cuando la Plaza Sagrado Corazón de Jesús es plaza y cuando se convierte precisamente o pasa a ser parte de los vecinos. Tú ya tenemos una claridad, que no debe estar muy lejos de eso. Y hasta que no nos demuestren otra cosa, será nuestra verdad. Será nuestra verdad, exactamente. Sergio, respecto de ese sentir, ¿cuál fue el objetivo del movimiento? El objetivo del movimiento fue cuidar, primero que todo, lo que para nosotros es algo patrimonial, que el nombre patrimonio surgió en la conversación, pero para nosotros atentaba contra algo nuestro. O sea, inicialmente tú te sentís tocado porque sin saber por qué ni ser consultado, tocan algo que es tuyo. Obviamente no es de nosotros como propiedad, pero ha sido de todo el tiempo nuestro. Yo a los 7 años me empecé a hacer el movimiento Scout ahí, que aún estoy trabajando con los grupos Scout. Y el grupo Scout está súper activo y tiene mucha gente. Y es muy vigente, y es muy activo, y es muy participativo del entorno comunitario. Entonces, como esa, hay muchas historias que se van sumando. O sea, cuando nosotros hicimos una actividad que nos reunimos ahí, hubo una zumbatón y se invitó a despedirse de los árboles, a sacarse con los árboles, no sé si sacarse fotos con los árboles que iban a cortar, hicimos un poco de dramatismo, pero para mostrar lo que estaba pasando. Llegó gente que yo no había visto nunca, que vivió en Esmeralda seguramente cuando yo era chico, y que ellos venían a compartir fotos y recuerdos de su historia con la plaza. Entonces, todo eso es lo que encerraba esta acción que iba a haber sobre la plaza. Necesario o no, que fue después la discusión posterior, que sí necesitaba su manito de gato, su trabajo, eso era indiscutible. No, vamos a esos temas. Ahora, ¿cuándo ustedes sienten que se consolidan como movimiento y cuándo de alguna manera se sienten escuchados por la autoridad? Porque además hay una instancia de diálogo que se abrió, a lo mejor no fue espontánea, fue porque ustedes de alguna manera visibilizaron el movimiento a través de las redes. Entiendo que además hubo un encuentro, o un par de encuentros, uno por lo menos que casi fallido, que no fue agradable desde el punto de vista del desarrollo de lo que se habló y todo. Pero te reitero la pregunta en concreto, ¿cuándo sientes tú que el movimiento se consolida y son escuchados? A ver, esto parte, como te dije antes, que con la invitación de un personaje que después se hizo totalmente anónimo, él como que entregó parte de la información, nos juntamos y llegamos muchos como vecinos a enterarnos de lo que estaba pasando. Ese mismo fin de semana se generó espontáneamente varias acciones. Se generó primero la invitación a firmar, después en el minuto a alguien se le ocurrió un aporte personal, pintemos autos, y después los autos se detenían para pintar y pintamos cualquier cantidad de autos. El tema se viralizó en el fondo. Íbamos a estar un rato en la mañana juntando firmas, estuvimos sábado, domingo. Entonces, el movimiento no se preparó, no se montó la preparación de ser un movimiento y vamos a luchar con esto, este es nuestro fin. No, fue surgiendo, fue avanzando, fue evolucionando. Yo creo que eso fue lo que le dio más éxito. De hecho, yo terminé siendo vocero, no solamente yo, Patricia y los jóvenes que estuvieron principalmente muchos ahí en la plaza, de punto fijo, digamos, en la plaza, porque teníamos ese miedo también, entonces necesitábamos que gente estuviera mirando ahí.
Yo resulté siendo vocero por las circunstancias, no fue planteado, yo no llegué el primer día pidiendo ni buscando nada. Lo mismo con Patricia. Entonces, y finalmente resultó la forma de vocería para tener una pura voz de comunicación, un puro mensaje y mantener ese cuidado que le queríamos dar, porque estábamos en situación previa, recuerda, a elecciones municipales. Sí. Entonces estaba muy de caldo cultivo la posibilidad de que esto se contaminara por las candidaturas, aspectos políticos de candidatura. Directamente. Sergio, finalmente llegan al municipio, se reúnen con el alcalde, se reúnen con la asesora urbanística, con Ángela Prado. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, y yo, por la fortuna de ser presidente de la Junta de Vecinos, el alcalde citó a reunión extraordinaria al sector, a las juntas de vecinos del sector de la Plaza Esmeralda. Y en esa instancia pudimos conversar y plantear lo que estábamos viendo como molestia. De un principio el municipio hizo ver que se había hecho un trabajo de consulta, qué sé yo, y nosotros empezamos a demostrar o a presentar que la consulta no había sido suficiente, porque la verdad, si había tanta voz en contra, era porque no era representativa la consulta que se hizo. Entonces ahí la autoridad abrió la posibilidad de reunirse con la comunidad para escuchar y para palpar la situación, y fue cuando al viernes siguiente, o sea, todo esto ya estamos hablando de prácticamente una semana, se sucede la reunión que se hace en el Liceo Esmeralda, donde el alcalde va y se reúne con la comunidad, y ahí se vuelven a tocar aspectos, se muestra. Tuvimos que marcar algunos puntos de diferencia importantes y finalmente el alcalde recoge de la gente la negativa al proyecto. Y en ese minuto el alcalde abre la posibilidad de conversar, ver los puntos de diferencia y se arma esta mesa de trabajo. Entonces, una mesa de trabajo además que tenía que ver con el gobierno regional, porque el gobierno regional debía intervenir en cualquier modificación. Claro, es que lo más complejo de todo, que si bien el alcalde mostró la disposición a modificar el proyecto, lo más complejo de todo es que esto es un proceso, desde el punto de vista del financiamiento, muy complejo. Yo como Junta de Vecinos me ha tocado hacer proyectos frente al gobierno regional y es complejo, primero porque uno tiene que presentar toda una idea o vender una idea, justificarla, y finalmente te terminan aportando los dineros y después tú dices, no, la verdad que ahora no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa. Entonces se pierde todo eso previo y nosotros desde ese punto de vista entendíamos la situación que planteaba el municipio de que no era fácil deshacer. Pero se pusieron las voluntades, se hizo el trabajo, se hicieron los ajustes. El trabajo de ajuste no lo hicimos nosotros, lo hizo la gente especialista del municipio y afortunadamente todos los puntos que estuvieron en discusión, que en el fondo eran los que planteaba la comunidad frente a que no estaba de acuerdo, más otros que se pidieron adicionales, se consiguieron. Porque, por ejemplo, los bebederos, disculpa, los bebederos sí, claro, no estaban en el proyecto original. Y ahora tenemos bebederos, que son bien cómodos, tú vas con el pie, abres la llave, tomas agua, es práctico. Los estacionamientos de bicicleta tampoco estaban en el proyecto original, se agregaron después. Entonces, hubo voluntad. Hubo aportes, además. O sea, esto no fue decirle no nos gusta. O sea, en absoluto. Lo que yo colijo todo esto es que en el fondo esta instancia de participación mejoró el proyecto. Sí, totalmente. Lo mejoró y lo acercó a la gente, porque en el fondo lo que hicimos, y gracias a tu cobertura lo transmitimos a través de la radio, es la invitación ahora que ya que se escuchó lo que queríamos como comunidad, ahora tenemos que hacernos cargo también de lo que toca. Que eso es un punto muy importante. Es que es lo que viene ahora, porque tenemos un resultado que fue muy positivo. Se escuchó lo que quería la gente. Si revisamos nuestro pliego petitorio, por decirlo de alguna forma, de aquel entonces, claro, podríamos ver que todos los puntos están cubiertos y están resueltos en forma positiva para la comunidad. Entonces ahora tenemos que ahora nosotros hacernos cargo de cuidarla, de seguirla queriendo tal cual como se ha querido hasta ahora y de mantenerla para que tome los otros 100 años más que llevaba de vida la plaza como espacio público. Bueno, por último, es una pregunta como doble. Además un comentario, la plaza quedó la verdad linda. Hay cosas que son además muy atingentes al espacio que tiene. Por ejemplo, que tenga ese Vía Crucis, esas estaciones del Vía Crucis en la plaza, lo encuentro que es espectacular. Yo no sé si habrá otra plaza en Chile
que tenga algo tan estrictamente católico o tan simbólico como eso. Primera cosa. Y segundo, el aspecto de modernidad, porque tiene como dos sistemas de iluminación. Tiene un sistema de iluminación que es como el perimetral y tiene otro sistema un poquito más chiquitito al interior, que es además LED y que es de bajo consumo. Me pareció desde esos detalles, además todo lo que se hizo con la imagen del Sagrado Corazón, que yo creo que las damas que rezan el rosario, ahí yo creo ya es todo el temor que tenían como que se disipó, yo creo que están muy felices. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. La verdad que el resultado fue bueno, es lo que queríamos. Obviamente en el resultado final uno no se imagina completamente todos los detalles, sí, claro. Pero es distinto verla en un plano que verla después. Sí, totalmente. Pero el tema del Vía Crucis que tú mencionas, ese nosotros no lo conocimos hasta después ya del acuerdo, de haber llegado a todo eso, porque era un elemento que para nosotros no estaba en discusión, y nos gustó mucho porque el municipio nos llevó y nos invitó a ver el trabajo que se estaba haciendo en las canteras. Vimos a los artesanos trabajando, conocimos al artista. El artista puso también un poco de su cosecha, porque él no es precisamente religioso, ni apegado a la fe, entonces él puso su interpretación, y también es bueno porque la plaza no es precisamente una extensión de la parroquia, sino que es pública, y si bien el mundo católico, entre lo que yo me considero católico, es grande, es mucho más grande la cantidad de gente que va a la plaza, entonces tuvo un mix interesante ahí, el tema de que la fe, desde el punto de vista de una persona no de fe, con algunos elementos, ese ojo que a todo el mundo le llama la atención, sí, pero para muchos podemos interpretarlo fácil como el ojo de Dios, para otro el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve, claro, hay una interpretación quizá no tan estrictamente católica, pero es interesante. Por último, y esta era la parte más otra de la última pregunta, que tiene que ver además con se está desmantelando la parroquia, y viene otra obra. Sí. ¿Cómo la toman? No, ahí hay pena, porque la verdad que el proyecto arquitectónico de la parroquia, porque al igual que la plaza, la parroquia necesitaba mucho trabajo, estaba ahí afirmándose más o menos nomás desde el último terremoto. Necesitaba un trabajo grande. Afortunadamente salieron los fondos, pero el diseño, la arquitectura, no responde al entorno. Y eso es definitivo, porque no hay que inventar ni nada, es cosa de conocer el proyecto. No responde al entorno, hay un vecino ahí que ha trabajado muy duro haciendo un muro de piedra, entonces eso mantiene como el aspecto colonial. La plaza mantuvo mucho del aspecto colonial, los faroles que se pusieron, de estos como fierro forjado, las bancas. Entonces hay toda una línea, de hecho el pueblo es de un piso bajo, y la nueva construcción de la parroquia no responde al entorno, es muy modernista. Pero lamentablemente ahí no hubo mucho que hacer. A nosotros incluso nos pidieron como ayuda, como movimiento. Nosotros como movimiento aún estamos presentes con el tema de la plaza, estamos cuidando lo que va a suceder. Entonces no era un tema que nosotros estamos como para asumirlo ahora. Después. Pero sí ofrecimos nuestro compromiso, nuestro apoyo como personas. Pero eso lleva a otro camino, porque el sector, la iglesia, bueno, todos esos trabajos son privados. Son fondos privados, el recinto es privado, entonces es como que a mí me pusieran problemas por lo que yo quiero hacer en mi casa, entonces no es público como era la plaza. Tiene un carácter distinto. Claro, entonces, pero es triste que no se haya tomado en cuenta el entorno, o sea, y extraño además por un arquitecto, porque eso fue diseñado por un arquitecto, que no contemplara el entorno. Nosotros sospechamos que eso fue tomado como un molde y se instaló ahí, y no se miró al sector, no se tomó en cuenta las carretas que aún pasan, el mismo Quasimodo que nos llena de caballos y todo eso que es propio, y eso para mí debiera definir nuestra arquitectura. Interesante. Por último, lo que señalaba Sergio Royo, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos inmediatamente acá en Entrevista a la Carta. Bueno,
ya estamos de vuelta acá en Entrevista a la Carta con Sergio Arroyo. Qué conversación más interesante tuvimos, pero yo quiero pasar a otro. Ya dejemos de lado un poco el tema así como de Plaza Esmeralda, que es muy interesante y esperamos que ustedes, por supuesto, nos puedan dar alguna luz, alguna respuesta, algún dato, un aporte. Pero yo te pregunto, ¿cómo tú ves a Colina? El otro día yo te comentaba aquí, antes de empezar el programa, vi una foto de Sergio. A ver si la encontramos antes de la edición del... Para incluirla ahí. bien pequeña. En redes sociales lo vi a Sergio, bueno, con crespo, con pelo más largo, bastante delgado y además en un ámbito de radio. Cuéntanos un poco, ¿tú tuviste una experiencia comunicacional pionera acá en la zona? Cuéntanos un poco. Cuéntanos cómo era Colina en ese tiempo. A ver, yo fui, disculpa el yo, Sí, no, pero... Hay una de las cosas que más me molesta en las personas en general, pero como me estás preguntando, tengo que partir desde mi experiencia. Siempre fui intruso con el tema de la electrónica. Ya. A los 14 años fabriqué mi primer mezclador de audio y ponía música con cassette, con el lápiz Bic ahí, ¿Ya? Y grababa música de una radio que te hacía programas de discoteca los días viernes y sábado. Y así ponía música. Las marcas pasaban, en las fiestas salían todas las marcas de la radio. Y por eso mismo, y a través de mi papá, me ubicó un querido amigo, Jorge San Martín, me contactó porque se enteró por mi papá que yo ponía música y me invitó a formar parte del primer proyecto de radio en Colina que se llamaba Radio Provincial Chacabuco. Y me dio un espacio de música juvenil, en ese tiempo era juvenil. ¿Ya? Éramos jóvenes. Claro, ahí ya tenía ¿Qué 16, 17 años, 86, 87, 86, por ahí. ya. Claro. Y donde está ahora todo lo que es el sector de Claudio Arrau, el 40 más o menos, ¿Ya? En ese tiempo había la única casa tipo condominio, o sea, como tipo parcela de agrado, se llamaba la Villa Yocri. Los que son antiguos de Colina se deben acordar, porque Colina terminaba en la Copa misma, ¿Ya? y volvía a empezar allá en las glorias navales de Esmeralda. Ya. Y por el lado de allá la Villa Caravana. Ese era el tramo sin nada, no había... Era campo, en el fondo, era sembradío todavía. Y ahí, al medio de donde está el 40 ahora, había una casa muy bonita, una parcela, con una cocina con forma de plato volador, en altura, palafito, qué sé yo, y esa es la Villa Yocri. Y ahí Jorge se consiguió el gallinero de esa casa, que no lo ocupaba la familia, y le prestaron ese espacio para colocar las instalaciones de la radio. Y hay un lado con una vara de eucalipto que se ocupaba mucho en aquellos años, de esas de 6 metros, instalaba una antena de cobre que había hecho él mismo. Y ahí transmitíamos FM y estuve cerca de 1 año y medio haciendo el programa y el nombre, después yo me reía mucho, pero se llama Éxtasis Musical. Y hay unas grabaciones por ahí, tengo guardadas y con mucho cariño. Entonces, claro, ahí fue la primera experiencia que tuve de ese tipo. Y relacionado con la música y cosas así, he estado toda la vida. Pues, sí, ahí mismo después yo conocí al gran Juan López de Colina, que él fue, se va a reír si lo ve, él fue guitarrista de la banda Eco. Sí. Cuando tocaba en lo que entonces eran las Totoras, entonces estoy sacando un montón de tierra en los recuerdos, ¿cierto? Oye, pero eso sí, pues es parte de la historia reciente, pero cuéntanos, porque Juan, Ecostar es la banda. Ecostar, claro. ¿Qué tocaba Ecostar? ¿Qué música tocaba? Era un sonido como el rock latino, era un rock latino neto, guitarra, un poco de distorsión, bajo, batería, era lo suyo. Grabaron sus discos, los dibujos animados, no me acuerdo, perdóname Juan, no me acuerdo exactamente el nombre, el dibujo animado era el tema que más sonaba. Sonaron, estuvieron en la tele incluso, así fue un momento bien entretenido de Colina, porque Colina en ese tiempo no figuraba en el mapa. Recién estábamos con el tema de las cárceles, que era lo más que y la Ponderosa, que era una referencia. La Ponderosa, sí. La Ponderosa, que ahí era el animador oficial, y de todos los menús y todo lo que había, era Jorge San Martín, el que generó después la radio Provincial Chacabuco. Oye, y de esos tiempos, ¿ha cambiado Colina? Mucho, porque nosotros, bueno, yo nací en Colina, mi familia, mi abuela y mi abuelita vivía ahí frente a la plaza. ¿Ya? A la plaza que estábamos hablando recién. Sí, la plaza. Mi abuelita vivía en toda la esquina ahí frente a la plaza. Ya. Y nosotros caminábamos por allá. Y Colina, como terminaba aquí en la plaza de armas de Colina,
en la calle Font, donde está el juzgado ahora. Sí. Ahí habían 2 casas y se acababa Colina. Y para allá era puro campo y estaban unos gallineros, no sé si alguien se acordará de esos gallineros. Y todo lo que era la copa y todo eso no había. Entonces nosotros caminábamos para allá a través de las parcelas, cruzábamos los secos, llegábamos como por detrás ahí de la plaza de la Bolita. Entonces yo conozco Colina de aquellos años. Lejos. No habían colectivos, no. No. Sí, las micros parece que en ese tiempo pasaban cada cierto tiempo. Habían unos buses de la ETC, Empresa de Transportes Colectivos, ¿sabes? Unos buses en Mercedes-Benz gigantes, rojos con amarillo. Y las liebres, que eran unas liebres pequeñas verdes. No, el transporte era lento, te demoraba y... Bueno, ahora uno se sigue demorando como una hora, como que es más rápido todo, pero te demoras con los taques. Sí, en ese tiempo también nos demoramos como una hora y media en llegar al centro. Bueno, ese es un cambio bastante drástico desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista de la población, de la cantidad de personas, de la demografía en Colina, porque en el fondo Colina, ¿cuánto tenía habitantes? Poco, todo el mundo se conocía. Claro, tú salías, yo vivía aquí detrás de lo que es ahora la Casa de la Cultura, sí. Lo que era la Iglesia Vieja, que fue el liceo también, entonces yo ahí atrás vivía, en lo que es la Villa Inmaculada Concepción. Entonces todo este tramo de la Avenida Concepción, venir a comprar a la panadería, que la panadería ha estado siempre ahí, era de que tú pasabas y conocías a todo el mundo, o sea, no los saludabas a todos, no les conocías el nombre, pero sabías que en esa esquina siempre había un par de personas, o en la tarde cuando bajaba la gente del campo, se juntaban ahí a conversar, los de la cancha, los de la rayuela, y tú de alguna forma conocías a todo el mundo, o te ubicaban, o te preguntaban tú de qué familia soy, y te posicionaban al tiro. Te posicionaban, ya, este muchacho es de ahí, de Peldehue, no es de Esmeralda. Porque los apellidos tampoco eran tantos, o sea, estaban, no sé, autorreferente, pero estaban los Segovia, los Ormazábal, por acá estaban los Suárez, habían Bastía, entonces al final como que los Barreras, que eran vecinos míos ahí en la Villa Concepción, los Arancibia también, pero eso como que te generaba al tiro, ya, y tú conocías al tanto, entonces tú soy hijo pariente, no. Tú sos primo de, ya no, yo soy sobrino de ese, no soy hermano, y así terminaba haciéndolo, pero los conocía a todos. Bueno, era una red positiva. ¿Qué rescatarías de esos tiempos? Bueno, eso mismo, porque era seguro, tú te sentías seguro, porque en el fondo no estás con lo que se vive ahora, que no sabes quién es quién, y uno trata de romper esas barreras, pero muchas veces el mismo entorno te lleva a estar como dispuesto a una situación negativa. Echo de menos esa pobreza que era distinta a la pobreza de hoy. Nosotros nunca nos faltó para jugar algo, pero no teníais juguetes. No pensaba ahí en ropas, en marcas, en cosas, pero jugaba y te divertía y recorría. Y a veces te encontrabas un trozo de Isla Poli, te tomabas una sequía por allá por la Reina Sur, te montabas en Isla Poli en la sequía y aparecías allá en San Miguel y volvías caminando. Fue una aventura espectacular eso. Y te perdías toda la tarde de tu casa y llegabas en la noche y nadie estaba preocupado porque te desapareciste más de media hora y no había teléfono que te estaban llamando y obviamente no había ni teléfono en las casas. En mi casa, cuando yo con mi primer sueldo puse el primer teléfono fijo que hubo en mi casa, que fue toda una aventura. Yo me acuerdo de la primera vez que hablé por teléfono, porque eso ahora, esas cosas no tienen sabor. Yo me acuerdo de los nervios de la primera vez que hablé por teléfono, ese teléfono público, y que tomáis esa opción negra y si me escuchan, no me escuchan. Entonces, todo eso era rico. Yo echo de menos esas cosas. También es bueno porque fui testigo de todo el cambio tecnológico. O sea, pasar de tener esa tele a tubo chiquitita, que aquí lo tienen de adorno. Claro. No, yo veía tele ahí, pues yo veía los bochincheros en esa tele. Y tenías que poner cortina en tu casa, porque como estaba agotado el tubo. Había demasiado reflejo. Y estaba agotado el tubo, entonces no se veía mucho, entonces tenías que ver casi a oscuras para poder ver una pantallita así. Entonces, claro, fue una aventura. Cuando yo tenía 18 años llegó la tele a color, una tele IRT de 14. Entonces he disfrutado todo eso. Y yo, la verdad, que disfruto todos esos detalles. Y eso a lo mejor me hace más apegado a lo mismo que conversábamos antes de la plaza. O sea, esos detalles, esas pequeñas cosas que a lo mejor pasan muy rápido por la vista de los cabros, sobre todo de hoy día, yo los recuerdo con mucho cariño y disfruto mucho. O sea, imagínate que mi papá
fue muchos años chofer del camión recolector de basura. Y él era Diógenes en persona. Entonces llegaba con... recuperaba, fue el primer recuperador, yo creo, de la comuna. Entonces se juntaba en mi casa. Se llama Sergio Rollo, Sergio Rollo va a ver el programa. Y él se va a reír porque también yo terminé siendo muy parecido en términos de que detesto botar las cosas. Siempre busco la forma de arreglarlas, de reusarlas, qué sé yo. Y habían cosas increíbles en el patio, mi patio afortunadamente era grande en aquellos años. Y claro, mi papá traía derechamente era basura. Pero eran cosas o metálicas, restos de carritos, o ruedas, cosas. Entonces, para mí era un laboratorio el patio. Entonces, por eso te digo, tal vez juguetes sí, recuerdo haber recibido juguetes, mis papás nunca fallaron en eso y seguramente tienen que haberse esforzado mucho, porque mi papá trabajó en el PM, en el POG y después recién, como su evolución, y lo iba a ser chofer del camión recolector. No era de mucho de juguete, pero ese tipo de cosas que trato de mis propios hijos, yo tengo 4 hijos, he tratado siempre de meterle esa idea de que en el fondo se puede, con poco se puede, y en esas cosas pequeñas hay mucho sabor, Y la verdad que, y no para ahorrarme la plata, sino que para disfrutarlo, porque la verdad que se disfruta cuando tú, ahora mismo que estoy compartiendo contigo, he conversado con otras personas, pero hace muchos años que no sacaba a flote todo esto. Se disfruta recordarlo. Sí. Oye, ese fue una gran conversación, la verdad, Sergio. Fue un placer tenerte como invitado. Y de hecho este es el objetivo más puro del programa, de Entrevista a la Carta. La verdad que extraer lo valioso, lo importante, lo fundamental, lo que nos identifica culturalmente, lo que nos da identidad. Así que, Sergio, fue un placer conversar contigo esta vez. La primera, pero no será la última, así que muchas gracias. Pues yo te agradezco la invitación. Me sentí, como te dije cuando me llamaste, extraño de que me invitaras a esto. No, yo he visto tus programas y veo siempre gente así realmente importante. Entonces, ahora, con agrado, si puedo compartir desde las cosas pequeñas que uno ha ido y de las cosas de acá locales que son importantes. Como te digo, nos da identidad. Muchas gracias, Sergio, por gracias eso. a ti, gracias a ustedes, chiquillos. Oye, y los invitamos a seguir en la sintonía de Colina Televisión Canal 6. Esta fue Entrevista a la Carta y no se me va a olvidar, desde acá, de La Minga, pleno centro de Colina, un lugar, la verdad, espectacular para esto y, por supuesto, para compartir en familia. Muchas gracias, sigan nuestra sintonía. Dong, 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 dong.